Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy me han diagnosticado intolerancia a la fructosa. ¿Y ahora qué puedo comer? Cuando hablamos de intolerancia a la fructosa tenemos que tener claro que hay una diferenciación importante que tenemos que hacer. Una verdadera intolerancia a la fructosa es una intolerancia de origen genético que se suele detectar en los primeros meses de vida, especialmente con la introducción de la alimentación complementaria. Y en esos casos tendríamos que hacer una dieta de exclusión total de la fructosa. Por lo tanto, ahí tendríamos bastantes limitaciones, que muchas van a ir ahora asociadas, las vamos a ver en conjunto. Cuando realmente lo que me detectan cuando soy adulto, por ejemplo, es un síndrome de mala absorción a la fructosa. Es raro que si esa intolerancia hereditaria a la fructosa se detecta de adulto no se haya detectado anteriormente. Es bastante raro, pero bueno, en algún caso podría pasar y en ese momento tendríamos que llevar a cabo una modificación total de la dieta, en un momento en el que ya es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos unos hábitos adquiridos. Por lo tanto, en el caso de los niños, muchas veces es fácil, ¿no?, utilizar una dieta específica. No es fácil a medida que crecen porque hay muchos alimentos de consumo muy frecuente entre la población infantil o juvenil que contienen fructosa sin que lo sepamos, así que ahí tendríamos que tener una muy buena educación nutricional. Pero hoy vamos a centrarnos principalmente en el caso de la falsa intolerancia a la fructosa. Le llamo falsa porque realmente es un síndrome de mala absorción de la fructosa que suele ir acompañada también muchas veces de una mala absorción al sorbitol. Por eso se suele hablar de intolerancia a la fructosa y al sorbitol. Bueno, en estos casos las modificaciones de la dieta evidentemente son importantes, pero lo más importante es buscar la causa de esa mala absorción, porque suele ser secundaria a otros problemas intestinales, que puede ser un sobrecrecimiento bacteriano, puede ser una celiaquía no diagnosticada, podría ser un aumento de la permeabilidad intestinal, es decir, tiene diversas causas y por lo tanto es importante que las busquemos para ponerles remedio, porque en ese caso vamos a solucionar esa intolerancia a la fructosa y al sorbitol. Pero mientras, ¿qué comemos? Y ese mientras lo podemos asemejar también en parte a la intolerancia verdadera, esa intolerancia hereditaria a la fructosa. Bueno, en primer lugar, tenemos que hacer desaparecer, evidentemente, para evitar las molestias y tratar de darle descanso y recuperar la mucosa intestinal, tenemos que evitar aquellos alimentos que tienen fructosa principalmente, es decir, frutas y verduras. Las frutas contienen fructosa en mayor cantidad que las verduras, pero las verduras, especialmente aquellas que sean ricas en fructanos, pueden causar los mismos problemas que el consumo de frutas. Y aquí seguro que os reconocéis algunos que tengáis intolerancia a la fructosa. Hay verduras como los puerros o la cebolla, por ejemplo, que os sientan fatal y muchas veces no sabéis muy bien a qué es debido, porque nuestra cabeza asocia la fructosa exclusivamente con las frutas, pero hay muchas verduras que también son ricas en fructosa o compuestos que se comportan de manera similar a la fructosa. Por lo tanto, vamos a ir a qué es lo que como o qué es lo que elijo en lugar de qué es lo que tengo que quitar, porque cuando hablamos de quitar parece que nos quedamos sin opciones, es decir, quita frutas y verduras, ¿y ahora qué como? ¿Vale? Pues entonces vamos a lo que sí podemos comer con total tranquilidad. Carnes, pescados, huevos y mariscos. No contienen en ningún caso ningún tipo ni de fructosa ni de sorbitol cuando son frescos y naturales, es decir, un filete de carne
o un pescado que yo vaya a preparar en casa comprado directamente en la pescadería. ¿Por qué? Porque cuando hablamos ya de derivados o de procesados tanto de carne como de pescado, podemos encontrarnos con ingredientes que nos demos alguna sorpresa. En algunos casos podrían ser aditivos obtenidos de frutas y verduras, en otros casos simplemente pues que los utilizan como saborizantes o como conservantes o cualquier otro tipo de función tecnológica. ¿Qué ocurre? Que no estamos valorando la posibilidad de que aparezcan en esos alimentos. Por lo tanto, ante el riesgo, eliminamos y favorecemos el consumo de estos alimentos en su formato natural y evitamos aquellos manipulados, procesados o derivados, como queráis llamarlos. Así nos aseguramos de que esos ingredientes no están presentes. En siguiente lugar, tendríamos, por supuesto, los lácteos, que tampoco van a contener fructosa, pero todos los lácteos estamos en el mismo caso. Lácteos naturales, es decir, que no lleven sabor a o que no lleven, por ejemplo, yogures con fruta, estarían totalmente descartados. También descartaríamos los yogures endulzados, por ejemplo, con azúcar de caña. Generalmente el azúcar de mesa no da problemas a las personas con problemas de mala absorción de fructosa, porque esa absorción de la fructosa se mejora cuando se añade glucosa. Y esa sería la composición del azúcar de mesa. Pero ante la duda, inicialmente los retiramos de la dieta, al igual que cualquier tipo de queso que tenga mezclas con especias, por ejemplo, o mezclas con otros ingredientes, que no es lo más habitual, pero podría ocurrir. Y en algunos casos, bueno, pues nos podemos llevar sorpresas, ¿no? En esos quesos, vamos a llamarles saborizados o aderezados con otros ingredientes. Las personas que tienen un cuadro de mala absorción podrían incluir también cereales como el trigo, el maíz o el arroz en su dieta. También en el caso de la intolerancia hereditaria a la fructosa. Estos alimentos y sus derivados, por supuesto, es decir, pasta de trigo, por ejemplo, también se podría consumir. Pero aquí habría que revisar en algunos casos también las etiquetas en el caso de que se hayan utilizado posiblemente endulzantes, es decir, mejor si nos vamos a la parte salada que a la parte dulce de estos alimentos. ¿Y esto por qué os lo digo? Porque unas galletas preparadas, por ejemplo, con harina de trigo, van a llevar casi con total seguridad, cuando sean industriales, algún jarabe rico en fructosa y por lo tanto, bueno, pues podríamos tener ahí problemas de acumulación de esa fructosa que no nos esperamos en esos alimentos. Por lo tanto, podríamos utilizar las harinas, especialmente de trigo y arroz, y utilizar también los cereales en el consumo o en la preparación diaria. Es decir, el arroz y la pasta podrían formar parte de la dieta de las personas con cuadros de mala absorción. ¿Qué ocurre? Pues que a veces tenemos que pensar en qué utilizamos para acompañar también esos platos y evitar riesgos de otros alimentos, ¿no? Podríamos decir lo más habitual, pues con salsa de tomate, pues mucho ojo, porque esa salsa de tomate lleva, puede contener cierta cantidad de fructosa, por lo tanto, bueno, pues ahí habría que valorar. Y en eso de la valoración también vamos a hablar un poquito más adelante, porque las personas que tienen un cuadro de mala absorción a la fructosa tienen tolerancia a la fructosa, es decir, no es necesario eliminarla al 100% de la dieta. Si inicialmente hacemos esa restricción un poco más drástica, dejamos descansar un poquito al intestino hasta que se solucionan los síntomas, que suelen ser pues, problemas gastrointestinales, de inflamación, formación de gases, todo aquello que relacionamos cuando algo no nos sienta bien.
esperamos a que se pasen los síntomas y empezamos a reintroducir algunos alimentos, especialmente las verduras, que por cierto, las legumbres, que también sientan muy mal a muchas personas que tienen intolerancia a la fructosa y al sorbitol, también habría que retirarlas en esa etapa inicial. No porque tengan un alto contenido en fructosa, sino porque son más difíciles de digerir y a veces pueden enmascarar también esos síntomas. Hay algo que se me ha olvidado deciros, que en esa elección de los cereales tenemos que hacer que sean refinados siempre, porque donde se acumulan esas sustancias similares a la fructosa sería sobre todo en la cascarilla o en la piel que los recubre en el salvado, y por lo tanto cuanto más refinados en ese caso van a resultar más beneficiosos para las personas que tienen intolerancia a la fructosa. Así que eso sería también algo importante a tener en cuenta, que el exceso de fibra perjudica también a esa, vamos a decir, mala absorción a la fructosa. ¿Y cómo empezamos a reintroducir los alimentos? Pues empezaríamos progresivamente y en pequeñitas cantidades. Todo lo que hemos retirado, comenzamos por supuesto por alimentos frescos y naturales. Yo os recomendaría empezar, por ejemplo, con algunas verduras que contienen menos cantidad de fructosa. Dejamos apartados de momento la cebolla y el puerro, por ejemplo, que son las que más problemas suelen causar, pero sí podríamos comenzar con otras verduras. Y a posteriori tendríamos que buscar aquellas frutas que tienen una composición en glucosa y fructosa más similar, quiero decir que tienen cantidades parecidas o menos cantidad de fructosa que de glucosa, que también van a ser aquellas que se toleren con más facilidad, y así progresivamente le vamos dando un poco más de variedad a la dieta. Hay que tener muchísimo cuidado, y no sé si os habéis fijado a lo largo del vídeo que he insistido mucho en alimentos frescos, en alimentos naturales. ¿Por qué? Porque la fructosa en diferentes formatos está presente en muchísimos alimentos procesados. Y no solo eso, que si además tenemos intolerancia al sorbitol, tendríamos que buscar también en las etiquetas de los alimentos edulcorados. Y esto del sorbitol, y hay que nos sirva así un poco también, bueno, puede ser como anécdota o puede ser como algo que realmente tengamos que vigilar. Y sería las pastas de dientes, algo que utilizamos a diario y varias veces al día, y que en gran parte de ocasiones llevan sorbitol entre sus componentes. Por lo tanto, a pesar de que no nos traguemos la pasta de dientes, podríamos estar alterando o aumentando sin darnos cuenta ese poquito de sorbitol que estamos absorbiendo, y eso también evidentemente nos llevaría a tratar de buscar pastas de dientes que no lleven sorbitol en su composición. Así que algo más que podemos estar obviando a veces y no darnos cuenta de por dónde nos llegan todos estos compuestos a lo que ingerimos. Ya no digo a la dieta, porque evidentemente la pasta de dientes no forma parte de la dieta. Así que espero que el vídeo os ayude a aquellos que tenéis que retirar alimentos por esa intolerancia o mala absorción a la fructosa. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.